Bien, mis hermanos, si son tan amables, abrimos nuestras Biblias en la carta a los Filipenses para que podamos continuar con el estudio de esta carta en Filipenses. Y hoy iniciamos un nuevo capítulo. La semana pasada, Pastor Luis estuvo predicando en los versículos finales y hoy iniciamos el capítulo 2. ¿Qué les parece? Vamos a entrar a una parte de la Escritura bastante interesante. El capítulo 2 de Filipenses contiene una de las expresiones y enseñanzas acerca de la persona de Cristo ampliamente y profundamente teológicas, pero al mismo tiempo muy prácticas, que nos ayudan al avance de la iglesia. Así que, si son tan amables, entonces leemos en Filipenses capítulo 2, y yo de inicio había pensado en predicar más bien el versículo 1 al 4, pero voy a predicar hoy el versículo 1 al 2 y la siguiente semana estaré predicando el 3 y el 4. Versículo 1 y 2 dice, yo estoy en Pedro. Perdón, hermanos. El Espíritu Santo me dirigía a Pedro, pero no, estamos en Filipenses. Filipenses capítulo 2 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este momento que tú nos concedes de estudiar tu palabra. Rogamos que tú nos hables a través de ella, que sea ese manantial fresco que viene a inundar nuestros corazones y que tu palabra, Señor, nos muestre a Cristo, Señor, y que a través de mostrarnos la verdad de Cristo, tu Espíritu Santo, Señor, revele a nuestros corazones aquellas áreas en nuestra vida y en nuestro corazón que necesitan ser abandonadas, que necesitan ser cambiadas, para conformarnos mucho más aún a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Señor, el cual veremos a través de estos pasajes, Señor. Te rogamos que tú bendigas a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, este sermón lo he titulado Humildad, la clave para la unidad. Humildad, la clave para la unidad, y esta es la parte 1 de este sermón. Yo sé que muchos de ustedes, por no decir su mayoría, han estado llevando a cabo un devocional con un hermano que se llama Nicolás Tranchini y que tiene un acento muy particular, ¿verdad? Se hace muy agradable escuchar al hermano con su acento, no sé en realidad de dónde es, pero tiene un acento muy peculiar. Es argentino él. Ok, bueno, pues ustedes saben cómo hablan los argentinos, sobre todo nuestro hermano Luis, que está aquí en medio nuestro, él sabe cómo hablan los argentinos. Hace unos días atrás, estaba escuchando con mi esposa un devocional de este hermano que puso un ejemplo y me pareció bastante interesante. Él decía, y hacía una pregunta con respecto a esta enseñanza, y decía, ¿qué pasaría si tienes una botella de Coca-Cola y la bates bien antes de abrirla? ¿Qué pasaría si una vez que la bates, la meces bien y abres su tapa? ¿Qué pasaría? Pues, obviamente, lo que saldría de esa botella de Coca-Cola es Coca-Cola, pero obviamente no en forma líquida, sino en gas. Lo mismo pasa cuando tú tienes una botella de champán o una botella de agua. Si tú bates bien o la volteas y la giras, ¿qué es lo que va a salir de ella? Pues lo que va a salir de aquella botella es de lo que está llena, de lo que está
llena la botella. Lo mismo pasa, hermanos, con el cristiano. Lo mismo pasa con el cristiano. Cuando vienen las dificultades, cuando vienen las diferencias, cuando vienen las dificultades a nuestros corazones y la lucha en nuestros corazones comienza a agitarnos y comienza la vida a mecernos y a estremecernos de tal manera, ¿qué es lo que va a salir de nosotros? Pues de lo que estemos llenos es lo que saldrá de nosotros. Así que jóvenes que estáis aquí, cuando vengan las dificultades a tu vida, hermanos adultos que están aquí, cuando vengan las diferencias y la vida te sacuda de tal manera, de lo que estás lleno, es lo que va a salir de ti. Y precisamente es lo que vamos a ver hoy a través de este pasaje. ¿De qué estamos llenos? ¿Cuál es el espíritu que mora en nosotros? ¿Qué es en realidad lo que llevamos dentro? Si ustedes notan, Pablo afirma que lo que hay dentro de los creyentes es lo que va a salir de ellos. Y en el párrafo final del capítulo 1, verso 27, el apóstol expresó el ardiente deseo de saber que los filipenses están firmes en un espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio y el avance del evangelio. Ellos estaban unidos, tenían unidad y propósito, como predicaba el pastor Luis la semana pasada. Y ahora en esta nueva sección del capítulo 2, él vuelve a insistir en la necesidad de la unidad entre los hermanos. Pablo vuelve a insistir en la necesidad de la unidad entre los hermanos, pero añade que esta unidad solo es posible cuando hay verdadera humildad. Pablo añade que esta unidad de la cual está haciendo énfasis, a la cual está apelando y de la cual está enseñando, Pablo dice que esta unidad solo será posible cuando hay una verdadera humildad. Cuando leemos esta carta, hermanos, sobre todo estos primeros versículos que empezamos a leer, pareciera indicar que había entre ellos ciertas disputas personales, motivadas quizás por el orgullo y la vanagloria. Pablo, quien estaba preocupado por la unidad de la iglesia de Filipo, quería motivarlos justamente a los hermanos a ser humildes y a trabajar unidos, recordándoles sobre todo la actitud de Cristo. Si ustedes recuerdan en la lectura congregacional que leía nuestro hermano Pepe, Pablo utiliza a la persona de Cristo en el versículo 5 para motivarles y recordarles a los filipenses cuál debía ser su actitud, la misma que la de Cristo. Y Pablo sigue animándolos a que actúen conforme a la obra que Dios había realizado en ellos, conforme a lo que había dentro de ellos y el fruto que iba a dar justamente a través de esto. Véanlo conmigo en el versículo 1. Pablo inicia ahí en el capítulo 2, verso 1, con la palabra por lo tanto o por tanto. Por lo tanto. Y este por lo tanto conecta lo que va a decir a continuación con lo que dijo ya anteriormente en los versículos anteriores. ¿Y qué es lo que Pablo había estado diciendo o mencionando anteriormente? De modo abreviado, las anteriores predicaciones de lo que Pablo había estado diciendo es lo siguiente: que así como para Pablo el vivir es Cristo y el morir es ganancia, lo mismo debía ser para nosotros, ya que Cristo es el centro de nuestra vida y hemos sido adoptados en Él, comprados a precio de sangre, y debido a esto, por lo tanto, hay en nosotros consuelo en Cristo, consuelo de amor, comunión del Espíritu, afecto entrañable y misericordia, como menciona el versículo 1. Por lo tanto, gracias a la existencia de estos recursos espirituales que la iglesia de Filipo poseía y que nosotros también, si somos cristianos, poseemos, es que podemos trabajar y podemos trabajar en unidad y en armonía. ¿Por qué? Porque tenemos consuelo en Cristo, consuelo de amor, comunión con el Espíritu Santo, afecto entrañable y misericordia. Esto es de lo que el cristiano está lleno y por lo tanto debe trabajar conforme a eso, y por lo tanto él actúa y por lo tanto él vive. Ahora, hermanos, Pablo menciona, si ustedes notaron en el versículo 1, 5 características que identifican al creyente,
5 características que identifican al creyente y que fomentan la verdadera unidad en una iglesia local. 5 características, veámoslos cada una de ellas y las vamos a ver brevemente. Dice el verso 1 que nosotros los cristianos, dice, por lo tanto, haya alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. 5 características. La primera es consuelo en Cristo. ¿De qué estamos llenos nosotros? Del consuelo de Cristo. Toda persona, hermanos, desde el momento de su conversión, puede experimentar un consuelo especial, un consuelo y un ánimo nuevo en su estado espiritual, ya que todos sus pecados, toda su carga, toda su culpa terminan en el momento en que la persona viene a Cristo. En el momento en que la persona viene a Cristo, el amor de Cristo pasa a consolar su corazón, porque todos sus pecados son perdonados, porque todas sus culpas terminan, porque todas sus fallas comienzan a ser llevadas a la cruz de Cristo. Entonces esto viene a un consuelo a nuestras vidas, porque si no, imagínense de qué manera viviríamos nuestras vidas totalmente y siempre cargados con nuestras culpas, cargados con nuestras faltas, cargados con nuestras iniquidades. ¿De qué manera viviríamos? Por eso Pablo dice, nosotros los cristianos tenemos un consuelo en Cristo. Del momento en que venimos a Cristo, todas esas cosas terminan. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 5 dice, porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Abunda el consuelo por medio de Cristo en medio nuestro. Y es Cristo quien le dice a todo hombre, venid a mí los que estáis cargados y cansados, y yo os daré descanso. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados. ¿De qué? ¿Cansados de cargar algún bulto? No, cargados y cansados de cargar vuestros pecados encima vuestro. Y el Señor dice, venid a mí, soltad vuestras cargas. Venid a mí todos los que están cargados y cansados. ¿Por qué? Porque el pecado carga y cansa. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 16 dice, y él mismo, Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna. Dios mismo y Jesucristo nos han dado una consolación eterna, no una consolación pasajera, no una consolación momentánea, no una consolación que pasa desapercibida, sino una consolación eterna. No sé si has notado, hermano mío, joven o jovencita que estás aquí, no sé si has notado en algún momento de tu vida que no hay nadie quien pueda consolar tu corazón. No sé si has atravesado por alguna etapa de estas, en algún momento de tu vida donde no hay absolutamente nadie que pueda consolar y llenar tu corazón. No hay nadie. Hemos recibido de Cristo consolación no pasajera, sino consolación profunda y en abundancia. ¿Recuerdan eso? Todo creyente ha recibido este consuelo en Cristo. Lo segundo que todo creyente hemos recibido es un consuelo de amor, dice el pasaje. Consuelo en Cristo, lo segundo es un consuelo de amor. A la vez, el creyente tiene consuelo en su amor, el amor divino. Esto solo se logra al haber experimentado la presencia y el amor de Cristo. Nosotros no podemos haber experimentado un amor como el que Dios da, un amor divino como el que Dios provee, si no hemos atravesado a través de la experiencia de haber conocido a Cristo. Nadie en la vida ha experimentado tan grande amor como el creyente, porque ha entendido que el Dios Santo abandonó su trono por amor a ti. Y cuando tú entiendes esto, entonces, hermanos, ese consuelo de amor abunda en tu corazón. Juan 3:16, que todos lo conocemos, así dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este es el amor abundante de Dios. Dios nos amó tanto y nos ha amado de tal manera que es un amor abundante que todo creyente tiene y posee. El amor de Dios derramado a favor de sus hijos no es un amor romántico,
No es un amor de palabras, sino que es un amor sacrificial y sincero que produce unidad espiritual entre sus hijos. El amor de Dios no es como el amor que te promete un hombre. Muchas veces nosotros los hombres, para conquistar a una dama o a una mujer en nuestra etapa de juventud y de conquista, prometemos muchas cosas. Pues Dios no es así como somos nosotros, con nuestro corazón caído. Prometemos un amor romántico, pero al fin y al cabo, siempre nuestro amor es depende cómo tú me trates, yo te trato. Esa es nuestra naturaleza, pero Dios no actúa de la misma manera. Lo tercero que vemos, hermanos, en este pasaje es comunión del Espíritu, consuelo en Cristo, consuelo de amor, y lo tercero es comunión del Espíritu. Pues es el mismo Espíritu que unifica y hace que todos los miembros, aunque con diferentes funciones y diferentes dones, según Dios le haya placido y según su voluntad, tengan una armonía que los distinga los unos de los otros. ¿Ustedes sabían eso? El Espíritu Santo de Dios, quien coloca al creyente en medio del cuerpo de Cristo, en medio de la iglesia, ha dado dones a los hombres, dones diferentes, dones especiales a cada uno, y hace el Espíritu Santo que esos dones diferentes hacen que trabajen juntos como un solo cuerpo para la gloria de Dios y el avance de su iglesia. Pero este Espíritu Santo, el Espíritu Santo que mora en el creyente, hace que esto se vea de una manera armoniosa. ¿Cómo sería, no? Si en una iglesia todos están peleando por quién tiene el mejor don, peleando que quién tiene el mejor servicio, quién tiene el mayor talento. ¿Ustedes se imaginan una iglesia así? Pues eso pasaba en la iglesia de Corinto, donde unos creían poseer un don mejor que el otro. Y Pablo les dice que estaban decayendo, que estaban envanecidos justamente por pensar de esa manera. Romanos 12:5 dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros, aun cuando tengamos diferentes dones y diferentes funciones. El cuarto aspecto es el afecto entrañable. Afecto entrañable. La cuarta experiencia cristiana a la cual Pablo apela para recalcar la unidad de la iglesia es algún afecto entrañable. Hay en vosotros un afecto entrañable. Y la palabra griega que se traduce como afecto literalmente significa compasión. Hay en el creyente, en toda persona que se acerca a Cristo, hay una compasión por los demás. ¿Y cómo actúa un corazón compasivo? ¿Cómo actúa un corazón compasivo? Un corazón compasivo no se preocupa por sí solo y sus necesidades, sino que un corazón compasivo se mantendrá alerta de las necesidades de los demás y estará dispuesto a suplirlas. Un corazón compasivo, un corazón creyente que ha experimentado justamente la compasión de Cristo, quien siendo Dios se despojó para bendecir y salvar a otros. Asimismo, el cristiano que ha entendido que tiene ese corazón compasivo, no piensa y no vive solo para sí mismo, sino que se despoja a sí mismo para bendecir a otros. ¿Te das cuenta? Y la quinta actitud o el quinto aspecto que vemos aquí en este pasaje es una actitud de misericordia. Una actitud de misericordia. Esta es la quinta característica y recurso del cristiano, y que el diccionario ilustrado de la Biblia dice lo siguiente. Escuchen esta ilustración o esta definición. Dice la misericordia no es lástima. La misericordia no es lástima. Es un aspecto compasivo del amor hacia el ser que está en desgracia o que por su condición espiritual no merece ningún favor. La misericordia no es lástima. ¿Oyeron eso? La misericordia no es lástima, es un aspecto, la misericordia es un aspecto compasivo del amor hacia el ser que está en desgracia o que por su condición espiritual no merece ningún favor. En algún momento de tu vida estuviste o estás
en un estado espiritual que no mereces ningún favor de Dios, sino que mereces la ira de Dios, o merecías la ira de Dios. Yo me encontraba así hace algunos años, cuando yo no era cristiano, cuando yo no era creyente, y una persona que no es cristiano, que no es creyente, está contra Dios y es enemigo de Dios, y por lo tanto merece su ira y no su misericordia. Mas, sin embargo, dice la Biblia en Efesios capítulo 2, que estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, y en esa bajeza, en ese olvido, en ese desprecio de Dios, Dios decidió amarnos. Dios decidió perdonarnos. Estando lejos, cuando no merecíamos nada, lo único que merecíamos era su ira y su desprecio, mas aún en ese estado de pecado, en ese estado de muerte, Dios fue movido a misericordia y nos perdonó en Cristo. Y así es como Dios hizo con nosotros, que estando lejos, hermanos, estando lejos, Él salió a buscarnos, nos salvó, nos tomó en sus brazos, lavó nuestras heridas, curó nuestras dolencias y ahora nos ha hecho pueblo suyo. ¿Qué te parece esa gran misericordia de Dios? Esa es la misericordia de Dios, que cuando nosotros estábamos lejos y perdidos, Él salió a buscarnos. Cuando nosotros no éramos salvos, Él nos salvó. Cuando nosotros estábamos abandonados, Él nos tomó en sus brazos. Cuando nosotros estábamos heridos por el mundo, Él curó nuestras heridas. Y cuando nosotros teníamos dolencia, hermanos, Él curó nuestras dolencias. Y cuando nosotros no éramos ni pueblo, nos hizo pueblo suyo. Nos hizo sacerdotes, nación santa y pueblo adquirido por Dios, a precio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Cuando no eras nada, Dios te ha dado todo. Esa es la misericordia de Dios. Y el apóstol Pedro hace un resumen de esta enseñanza y escribe lo siguiente en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 8. Dice, finalmente, esta es la conclusión, sed todos de un mismo sentir. Sean todos de un mismo sentir. En una iglesia local, en una iglesia de creyentes donde se reúnen los cristianos, dice, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, o sea, da y perdona aun cuando el otro no se lo merece. ¿Te das cuenta? Misericordiosos y amigables. Así que en conclusión de este primer punto, hermanos, ¿qué podemos decir al respecto? ¿Qué podemos decir al respecto? Para resumir este primer punto, lo primero es que un creyente consolado por Cristo, motivado en el consuelo de su amor, que ha experimentado la comunión del Espíritu Santo, que posee un corazón compasivo y una actitud misericordiosa, un creyente que ha experimentado todos estos 5 componentes o estas 5 características, está provisto de los elementos que le ayudarán a disfrutar y a promover intencionalmente la unidad espiritual en su iglesia local. Un cristiano que ha experimentado y que tiene estas 5 características en su vida, está provisto de los elementos que le ayudarán a disfrutar y a promover intencionalmente la unidad espiritual dentro de su iglesia local. ¿Se dan cuenta? Esto es muy importante. Pablo, ¿a quién le escribe? A la iglesia de Filipo. Y Pablo está preocupado por la unidad de la iglesia. Entonces, todo lo que apunta a Pablo es hacia la unidad de la iglesia. Y él les dice, no olviden que ustedes tienen consolación en Cristo, consuelo de amor, afecto entrañable, misericordia, unidad en el Espíritu. Entonces, por lo tanto, dice Pablo, promuevan la unidad. Promuevan la unidad en medio de ustedes. Deben estar intencionalmente unidos, espiritualmente unidos, y promoviendo la unidad espiritual dentro de la iglesia. Hermanos, pero ¿qué pasaría si no hay estos componentes en la vida del cristiano? ¿Podría promover la unidad dentro de la iglesia? ¿Qué opinan ustedes? Quiero ilustrar de la siguiente manera. Bueno, algunos hermanos están viajando a la República Dominicana, como ustedes saben, a un intensivo pastoral, cortesía e invitación de la iglesia Ivo, del pastor Roto. Pastor Rabel y pastor Luis estarán viajando en estos días. Pues ilustrémoslo de la siguiente manera, usando un viaje precisamente.
Imagínate que para tú ir a un país determinado, tú necesitas, número 1, pasaporte. Número 2, dinero. Número 3, visa. Número 4, un lugar donde llegar. Y número 5, si te vas a quedar ahí, un trabajo para sustentarte. Si una de esas cosas falta, tú lo pasas difícil. Tú lo pasas difícil. Si no, pregúntale a los hermanos que todos llegamos de una otra manera como emigrantes de este país y cuando faltan alguna de esas cosas, nos es difícil avanzar y adaptarnos. Tenemos que sufrir. ¿Se dan cuenta? De la misma manera, hermanos, si nosotros no poseemos estas características que menciona Pablo aquí, consuelo en Cristo, consuelo de amor, comunión del Espíritu, afecto entrañable y misericordia, entonces nos será difícil promover la unidad en medio de la iglesia local. Nos será difícil, definitivamente. ¿Se dan cuenta? Así como es difícil para una persona que viaja a otro país, que no es el suyo, adaptarse al país cuando no tiene todos los requisitos que necesita. Les será duro. Les cuento ahora una segunda historia para ilustrar este punto e ir pasando al siguiente. Y tal vez puede que te sientas identificado con esta pequeña historia que les voy a contar, pero no creo que termine siendo identificado porque no eres tú la persona de la historia. En realidad es alguien que vive en Marte. Entonces no te vas a sentir identificado con esta historia. Esta persona de Marte se quejaba de que nadie le visitó ni le habló por teléfono cuando estuvo enfermo o desanimado. Esta persona que vivía en Marte se quejó de que nadie le habló por teléfono ni lo visitó cuando estuvo enfermo o cuando estuvo desanimada. Y al preguntarle si ella lo había hecho o él lo había hecho con otros, dijo que no. ¿Y ustedes saben por qué no lo hizo? Porque vivía en Marte. Por eso no lo hizo. Ahora, esta persona de Marte, hermanos, exigía atención, pero no era capaz de brindarla. Esta persona que vivía en Marte exigía atención, pero no era capaz de brindarla. Esperaba unidad, pero nunca había actuado como parte de un mismo cuerpo. Esta persona que vivía en Marte y exigía atención, pero no era capaz de brindarla, esperaba unidad, pero nunca había actuado como parte de un mismo cuerpo, nunca se comprometió a incluirse intencionalmente en la vida de la iglesia. ¿Y saben por qué? Porque vivía en Marte. Por eso dije que no te vas a sentir identificado, porque no eres tú, es alguien que vive en Marte. Y ¿sabes algo, hermanos? ¿Sabes algo? Todos absolutamente demandamos siempre más de lo que verdaderamente damos. Todos nosotros, incluidos los pastores, muchas veces demandamos más de los demás de lo que nosotros mismos damos. Y eso está mal. Eso no promueve la unidad, ni la humildad. ¿Te das cuenta? Así que, en conclusión, hermanos, de este primer punto, ¿para qué sirve entonces estas características que Pablo menciona en el versículo 1? ¿Para qué nos sirven? Vayamos entonces a considerar el versículo 2. ¿Para qué nos sirve? Dice el versículo 2 de Filipenses 2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No sé si ustedes tienen calor, pero yo sí. Si alguien es tan amable de abrir una ventana, le agradecería mucho. Ahora bien, hermanos, Pablo dice que si ellos estaban provistos de estos elementos espirituales, de estas características que definen a un cristiano, Pablo les dice en el versículo 2, completad mi gozo. ¿Para qué servían? Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Si ves cómo Pablo constantemente enfoca a la unidad, apunta hacia la unidad constantemente. ¿Te das cuenta? ¿Para qué sirven? Justamente para vivir y trabajar en pos de la unidad. Ahora, como hemos visto ya anteriormente,
Los filipenses ya le habían dado mucho gozo al apóstol Pablo, lo habíamos visto ya en pasajes anteriores. Su comunión en el evangelio, su fe, su amor, su generosidad, todo le causaba alegría al apóstol Pablo, y aun cuando oraba por ellos y recordaba de estos hermanos, dice la Biblia que él se gozaba por estos hermanos. Ahora, sin embargo, Pablo dice que había una cosa más por la que los filipenses debían esforzarse para que él tuviera un gozo completo. Dice Pablo que él se gozaba de sus hermanos, cuando él oraba, los recordaba con gozo y con ánimo, pero sin embargo él les dice que hay algo más que ellos debían hacer y que no estaban haciendo para completar su gozo, para que su gozo sea completo. Y era ese algo, hermanos, era buscar una mayor armonía en el trato y en las relaciones de unos con otros. Ese algo que faltaba era buscar una mayor armonía en el trato y en las relaciones de unos con otros que fomenten la unidad espiritual dentro de la iglesia. Eso era lo que Pablo les estaba diciendo. Ahora, según el texto de Filipenses, o según el contexto más bien, había personas, ¿recuerdan ustedes las semanas pasadas? Había personas que predicaban a Cristo por pretexto, por desanimar a Pablo o por cualquier cosa. Había unos motivos malos, había también en medio de ellos diferencias y contiendas. Esto ya lo hemos repetido varias veces y Pablo, hermanos, sabía de esta situación. Sabía de este asunto, Pablo lo sabía y deseaba que ellos terminaran de completar su gozo teniendo unidad, propósito y armonía, enfocados en una sola cosa, que era que glorificar el nombre de Cristo. Eso es lo que dijo Pablo ya hace algunos versículos atrás, que para él era vivir, era Cristo, y morir era ganancia. Por lo tanto, si yo me quedo vivo, será en beneficio de ustedes para seguir glorificando a Cristo. Y si muero, me iré con Cristo, lo cual es mucho más glorioso. Pero en toda circunstancia, glorificar el nombre de Cristo era la prioridad número uno del apóstol Pablo. Y Pablo desea transmitir lo mismo a la iglesia, que todos estos componentes le sirvan a la iglesia para trabajar y vivir en glorificar el nombre de Cristo. Ese debe ser nuestro objetivo principal de vida, enfocados en una sola cosa, glorificar el nombre de Cristo. Pero ¿sabes algo? ¿Sabes algo, hermano? Cuando en una iglesia olvidamos o perdemos de vista lo más importante, ¿qué es lo más importante? Predicar el evangelio y hacer discípulos de cada creyente. Por estar en disputas y contiendas, el avance del reino de Dios en nuestras vidas, en nuestra iglesia y aquí en esta ciudad será estancado. ¿Oyeron eso? Cuando una iglesia olvida lo más importante para lo que ha sido instituida o llamada o reunida en asamblea y congregada, cuando una iglesia olvida lo más importante, que es la predicación del evangelio y hacer discípulos de cada creyente, por estar en disputas y en contiendas innecesarias, el avance del reino de Dios en tu vida, en la iglesia y en la ciudad se verá estancado. ¿Por qué? Porque nuestra mente, nuestra energía y nuestro enfoque está en todo menos en lo más importante, que es predicar a Cristo y glorificar su nombre. ¿Te das cuenta? Y al parecer, hermanos, algo similar también pasaba entre ellos. No sé si ya ustedes leyeron la carta a los filipenses, pero tú te puedes dar cuenta que algo detrás hay entre cortinas. Cuando tú abres la carta a los filipenses, tú te das cuenta que algo está ocurriendo ahí. Hay algunas cosas que no están yendo bien. Y al parecer algo similar estaba pasando entre ellos. Y las palabras del apóstol Pablo han llevado justamente a algunos estudiosos bíblicos a concluir que el orgullo y las luchas internas eran algunos de los problemas que enfrentaba la congregación de Filipenses o de Filipo. Los estudiosos han llegado a concluir que es muy posible y muy probable, por las palabras de Pablo y por lo que él menciona en su carta, que el orgullo y la contienda eran algunos de los problemas internos que afectaban a la comunión, a la unidad y al gozo de los filipenses. Y por lo tanto no estaban avanzando. Y es que, hermanos, no cabe duda que cuando nos reunimos y nos relacionamos unos con otros y hay diferencias y hay choques,
¿qué es lo que sale de nosotros? Como decía con la ilustración de Nicolás Tranchini. ¿Qué es lo que sale cuando nos batimos unos contra otros? ¿Qué es lo que va a salir de nosotros? Pues de lo que estamos llenos es lo que saldrá. Es lo que saldrá. Cuando nos reunimos y nos relacionamos unos con otros, se manifiesta también nuestro pecado. ¿Te has dado cuenta de eso? Yo siempre utilizo esta frase que la escuché del pastor Fausto y la cito. Pastor Fausto González dice, hermano mío, cuando pecadores se reúnen hay pecado. ¿Qué tú te esperabas? ¿Qué te esperabas? Cuando pecadores se reúnen hay pecado. Esa es una evidencia clara. Pablo tuvo que reprender, hermanos, a los corintios precisamente por las diferencias de opinión y aún por los gustos y preferencias que los dividían unos contra otros. Pablo tuvo que reprender a los corintios por esto. En 1 Corintios 1, versículo 10 dice lo siguiente, os ruego pues, oigan estas palabras, les ruego hermanos, os ruego hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién? Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Oíste eso? Hay un ruego de Pablo. Porque Pablo sabía que cuando esa iglesia de Corintio estaban en conflicto, en divisiones, en pleitos, en desacuerdos, estaban dando un mal testimonio del Evangelio de Cristo y de Cristo mismo. Y Pablo lo sabía. Y él quiere evitarnos precisamente eso. Y Pablo les dice, os ruego hermanos, ¿qué pasa con ustedes hermanos? Es como que nos diría Pablo, ¿verdad? ¿Qué pasa con ustedes? Os ruego hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dejen las divisiones, dejen los pleitos, dejen las contiendas. Mejor hablen todos una misma cosa. No hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Despojaos de vuestro orgullo y de vuestra vanagloria. Y desde el capítulo 1 Pablo hace un énfasis constante, como vengo mencionando, en la unidad de la iglesia. Un énfasis en la unidad para combatir la misma batalla, uniendo todas nuestras fuerzas, una sola visión, un solo sentir, encaminados hacia una misma meta, que es predicar a Cristo, vivir conforme a su palabra y glorificar así el nombre del Señor. Ese es el enfoque de Pablo. Y ese debe ser también nuestro enfoque de vida. Hermanos míos, si hay un énfasis hoy en esta tarde, en este sermón, es el siguiente. Un énfasis en la unidad. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos unidad? Para combatir la misma batalla. No tienes batalla con tu hermano, como decía el pastor Luis la semana pasada. Ustedes recuerdan, tu hermano que está al lado no es tu enemigo. Muchas veces tu enemigo eres tú mismo y está dentro tuyo. Así que hay un énfasis en la unidad para combatir la misma batalla, uniendo todas nuestras fuerzas, con una sola visión, con un solo sentir, encaminados hacia una misma meta. ¿Cuál es esa meta? Predicar a Cristo, vivir conforme a su palabra y glorificar así su buen nombre en medio de este lugar. Así que, ¿cómo podemos, hermanos, no caer en lo mismo y evitar precisamente esos desvíos que estaba aparentemente habiendo en la iglesia? ¿Cómo podemos no caer en lo mismo y evitar precisamente estos desvíos que estaba habiendo en la iglesia? Yo quiero compartirles brevemente, para ir terminando y cerrando, aplicar justamente los principios de humildad que fomenten una unidad en nuestra vida diaria, en nuestra vida comunitaria como iglesia. Permítanme compartir con ustedes algunos principios prácticos que fomenten la unidad y la humildad en medio de esta comunidad, en medio de esta iglesia. Número 1, hermanos, a modo de aplicación, practicar la humildad. ¿Sabes qué va a ayudar para la unidad de esta iglesia? Practicar la humildad. ¿Y cómo? Pues preguntar, ¿cómo puedo practicar la humildad? Bien, te puedo dar alguna recomendación. Por ejemplo, reconoce tus propias limitaciones y errores.
¿Oíste? Reconoce tus propias limitaciones y errores. No tengas miedo de pedir perdón cuando sea necesario y te hayas equivocado. No tengas miedo de pedir perdón cuando sea necesario y te hayas equivocado, porque eso fomenta la unidad. La humildad de reconocer tus errores y tus limitaciones fomentan la unidad dentro de la iglesia. Escucha activamente a los demás sin interrumpir. Escucha, ¿oyeron eso? Escucha activamente a los demás sin interrumpir. Valora pues sus opiniones y experiencias. Valora. Evita la arrogancia y el orgullo y no busques destacarte a expensas de otros. Lo segundo, a modo de aplicación práctica, es priorizar la unidad en medio de la iglesia. Priorizar la unidad en medio de la iglesia. ¿Y cómo podemos priorizar la unidad en medio de la iglesia? ¿Cómo? Pues en situaciones de conflicto, busca la reconciliación en lugar de la victoria. En situaciones de conflicto, busca la reconciliación en lugar de la victoria. La unidad es más valiosa que ganar una discusión. La unidad es más valiosa que ganar una discusión, y sobre todo la unidad en el cuerpo de Cristo. La unidad en una iglesia local es muy importante. Trabaja en equipo y colabora con otros para lograr objetivos comunes. ¿Escuchaste eso? Hermanos míos que estáis aquí en medio nuestro, trabaja en equipo y colabora con otros para lograr objetivos comunes. Busca oportunidades para construir puentes entre personas con diferentes perspectivas. Busca oportunidades para construir puentes que nos unan, porque puede que en una iglesia no tengamos las mismas perspectivas, pero podemos construir puentes que nos ayuden justamente, aun cuando tenemos diferencias, a trabajar con un mismo enfoque. ¿Te das cuenta? En tercer lugar, cultivar el amor y la consideración. Estos son aspectos prácticos de cómo cultivar en nosotros y fomentar la unidad. Tercero, cultivar el amor y la consideración. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Haz un esfuerzo consciente por comprender las necesidades y sentimientos de los demás. Haz un esfuerzo consciente por comprender las necesidades y sentimientos de los demás. Así cultivamos el amor y la consideración. Cuando nosotros comprendemos las necesidades de los demás y también nos ponemos en sus zapatos. Practica pequeños actos de bondad. Pueden ser simples como sonreír a un extraño, ayudar en algo que alguien te pida, agradecer a las personas que te rodean, expresar tu aprecio, gratitud, siempre que puedas hacerlo. Es bueno expresar nuestra gratitud, es bueno expresar nuestro aprecio. ¿No les ha pasado en algunas veces que haces algo y nadie te expresa algo de gratitud? Muchas veces somos seres humanos y no expresamos muchas veces gratitud. Somos más buenos para mirar el error que para mirar las virtudes. Y eso pasa hasta en los mejores hogares. En cuarto lugar, hermanos, mantener una actitud de servicio. Esto fomenta la unidad, mantener una actitud de servicio, todos trabajando. Pregunta, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedes tú mantener una actitud de servicio? Preguntando, ¿cómo puedo ayudar? En lugar de, ¿qué puedo obtener de esto yo? ¿Y qué saco yo haciendo esto, otro? ¿Te das cuenta? Sirve a los demás sin esperar nada a cambio. Esto puede ser a través del voluntariado, apoyando a un amigo, a un hermano, simplemente escuchando a alguien cuando necesita desahogarse. ¿Sabían que hay mucha gente que necesita hablar y desahogarse? Y lo único que necesita es alguien que lo escuche. No alguien que lo juzgue, no alguien muchas veces que le dé un consejo, simplemente escuchar. Y con eso es todo y le puedes ayudar más de lo que te imaginas. De pronto uno a veces va con alguien y escucha a alguien que quiere desahogarse y uno está preparando ya los consejos y ni siquiera está escuchando. ¿Te das cuenta? Eso es un error.
Jesús, hermanos, en el quinto lugar, refleja el ejemplo de Cristo. Y con esto termino. Refleja el ejemplo de Cristo. ¿Qué es lo que va a promover la unidad en medio nuestro? Refleja el ejemplo de Cristo. Oye esto, Jesús se humilló y sirvió a los demás. Entonces, sigue su ejemplo al amar y al servir a quienes te rodean. Jesús, a pesar de ser Dios, hermanos míos, se humilló al lavar los pies de sus discípulos. Se humilló al tomar forma de hombre y haciéndose semejante a los hombres, Él se humilló. Jesús mostró compasión hacia los enfermos, hacia los marginados, hacia los pecadores. Nos enseña a ser compasivos y a cuidar de los más vulnerables. Eso es seguir el ejemplo de Jesús. Nos enseñó, hermanos, Jesús que la grandeza radica en servir a los demás y no servirnos de los demás. Jesús nos enseñó que la grandeza, la verdadera grandeza, radica en servir a los demás y no servirnos de los demás. Por lo tanto, nuestro amor, hermanos, Jesús nos mostró un amor sacrificial dando su vida justamente por la humanidad. Su sacrificio en la cruz es el mayor ejemplo de amor y entrega. Jesús enfrentó la cruz con valentía y obedeció el plan de Dios y lo hizo justamente por amor a nosotros, con un amor abnegado. Como dice Filipenses capítulo 2, versículo 5, que nosotros somos llamados a tener el mismo sentir que hubo en Cristo, quien siendo Dios se despoja de su gloria, se humilla, se hace semejante a los hombres y no viene a que todos le sirvan, sino que pasa a servir a todos. ¿Y cómo lo hace? Con humildad, buscando la unidad entre los discípulos. Y entre los discípulos había un tal Simón el Celote, que era un revolucionario que estaba en contra del Imperio Romano, y había un tal Mateo, cobrador de impuestos, que trabajaba a favor del Imperio Romano. Y aún así, en medio de esa mesa, Jesucristo podía compartir con ellos y enseñarles el verdadero valor de la humildad. ¿Cómo? Siendo siervo y sirviendo a los demás. Y nosotros bien haríamos en fomentar esa verdadera unidad dentro de la iglesia, siendo siervos de los demás, no buscando un beneficio personal, no buscando servirnos de los demás, sino al contrario, seguir el ejemplo de Cristo. Termino con una cita de J.C. Riley que dice lo siguiente: que tu cristianismo sea tan inconfundible y tu andar tan sincero que todo aquel que te vea no tenga duda de quién es tu dueño y quién es tu Señor. ¿Oyeron eso? Que tu cristianismo sea tan inconfundible y tu andar tan sincero que todo aquel que te vea no tenga duda de quién es tu dueño y quién es tu Señor. De esa manera debemos vivir nuestra vida cristiana. ¿Qué les parece si oramos? Amén. Señor, te damos gracias por este día que tú nos has dado y este momento que nos has concedido de escuchar tu palabra, la cual rogamos, Señor, que sea dando fruto a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor. Que ella pueda dar el fruto por la cual tú la has enviado y que ella asimismo, Señor, promueva la unidad en medio nuestro, Señor. Ayúdanos, Señor, a trabajar juntos, unidos por una misma causa, Señor, que es glorificar tu nombre en medio nuestro, Padre. Te lo pedimos y te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.